Pues vamos a hablar sobre este tema que ya le hemos mencionado anteriormente. Después de varios análisis del laboratorio, se ha confirmado que la muerte de 8 menores de edad en el Estado de México a causa precisamente de la bacteria Klebsiella oxytoca. Bueno, pues hay más información. 4 de ellos siguen en estudio, uno más ya fue descartado. Este brote se dio en 3 hospitales públicos y en uno privado. Se han reportado 20 casos relacionados precisamente en niños desde 0 hasta 14 años y 7 menores de edad continúan hospitalizados. Aquí le presentamos la crónica. La Secretaría de Salud del Estado de México confirmó el fallecimiento de 8 menores debido a una infección causada por la bacteria Klebsiella oxytoca y afirmó que los otros 12 casos confirmados se encuentran bajo vigilancia epidemiológica para evitar nuevos contagios. Los especialistas han señalado que no existe razón para generar pánico en la población, luego de la alerta sanitaria emitida por la Secretaría de Salud. Porque no va a pasar en población general. La alerta sanitaria es para las instituciones, es para los médicos, donde la Secretaría de Salud nos dicen, oigan, ha habido un brote de esta enfermedad en tal lugar, y les estoy avisando a todos para que presten atención y estén pendientes por si aparecen otros casos. Pero no es para que se alarme la población general. La población general debe estar tranquila en el sentido de que no va a ser una enfermedad pandémica. El doctor Medina Chanona, responsable del Centro de Vacunación Familiar, también precisó que los lotes en los cuales vendría el agente contaminado fueron contenidos. COFEPRIS específicamente lo que hizo decir, señores, ya tenemos localizado el lote o los lotes del medicamento o de la alimentación que pudo estar provocando esto y ya los inmovilizaron. Por lo tanto, ya es de esperarse que no se presenten nuevos casos. Todos los menores afectados recibieron alimentación parenteral de la misma marca. Este tipo de nutrición es comúnmente utilizado en pediatría, sobre todo en pacientes prematuros o con enfermedades graves. Están haciendo los estudios para comprobar que esta Klebsiella contaminó algunos productos que se usan dentro de la terapia de alimentación parenteral. Quiere decir que le llegó a los niños por alguna falla, ya sea en la fabricación de los productos o al momento de prepararlos para ponérselo a los niños. Y esto generó, desafortunadamente, ya 20 casos que tenemos registrados. Las infecciones por Klebsiella oxytoca pudieron derivar en sepsis, una infección generalizada que afecta al torrente sanguíneo y puede causar un daño irreversible a los órganos vitales. Uno de los principales problemas que se enfrenta en este brote es la resistencia antibiótica de la Klebsiella oxytoca. Según el doctor Medina Chanona, la cepa que está afectando a los menores es una Klebsiella multiresistente. Los antibióticos no los usen tan libremente, porque una bacteria, en este caso Klebsiella oxytoca, que es un habitante natural del intestino, se puede volver una bacteria muy agresiva a la que no tengamos con qué matarla. ¿Por qué? Por el uso indiscriminado de antibióticos. Los expertos aseguran que el brote está bajo control y que no se trata de una enfermedad de propagación generalizada. La recomendación sigue siendo mantener la calma y seguir las indicaciones de los profesionales de la salud. Para Heraldo Media Group, José Miguel Velázquez. Precisamente en estos momentos la empresa Safe está bajo la lupa. Se le está investigando por algunas soluciones de nutrición que están ligadas al brote de esta bacteria. Ya se le suspendió también por parte de la COFEPRIS este contrato y el registro del alimento que se les da a los niños en los hospitales. Muchos de quienes los han recibido eran bebés recién nacidos, prematuros, un caso pues claro que sí muy delicado. La presidenta Claudia Sheinbaum habló también de este tema en la mañanera en Palacio Nacional. Lamentó el caso y mencionó que era muy triste eso que ocurrió con los niños en el Estado de México.
Por su parte, el gobierno del Estado de México, también a través de la Secretaría de Salud Estatal, informó que el brote causado por Klebsiella oxytoca, detectado en varios hospitales de esta entidad, ya se encuentra bajo control. Los casos fueron atendidos de manera inmediata en los 4 hospitales afectados y hasta el momento no se han registrado nuevos casos. Macarena Montoya Olvera, quien es titular de la Secretaría de Salud Estatal, explicó que para evitar más contagios se implementaron medidas preventivas y se reforzó también la capacitación de 3,000 trabajadores de salud en aspectos cruciales, por ejemplo, la higiene, la limpieza en las manos, algunos protocolos también para ingresar a las unidades de cuidados intensivos y el proceso de limpieza y la desinfección. Para hablar más y entender este tema, saludo con mucho gusto a Nora Liliana Martínez. Ella es académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. También es epidemióloga del Centro Médico Nacional Siglo XXI. ¿Cómo está? Muy buenas noches y gracias por tomarnos la comunicación. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Valdría la pena quizá también entender un poco, bueno, qué es o recordar qué es la bacteria Klebsiella oxytoca y también cuáles son, pues, estas principales vías de transmisión, ahora que ya vimos esta noticia de las posibilidades, pues, o razones de muerte de estos menores de edad. ¿Qué nos puede contar al respecto? Buenas noches. Bueno, pues como ya hemos visto a lo largo de estos días, es una bacteria, un bacilo gram negativo, que habitualmente vive en nuestro intestino de una manera normal, no causa ningún inconveniente que esté ahí, forma parte de la microbiota intestinal. Sin embargo, el problema está cuando tenemos casos como este en el que la bacteria se encuentra en el torrente sanguíneo y entonces causa una infección de torrente sanguíneo. La sangre va por todo el cuerpo y entonces después se puede convertir en sepsis y causar una defunción. El problema, como ya sabemos, fue la administración de nutrición parenteral y falta determinar si fue al momento de la preparación de esta fórmula o al momento de la administración, cualquiera de las dos cosas, lo cual pues tiene que regularse para evitar nuevos casos. Como ya lo mencionó el doctor Medina hace unos minutos, no va a formar parte de algo que pueda extenderse fuera de las unidades hospitalarias. Sin embargo, sí debemos de mantenernos alerta de que no existan nuevas unidades hospitalarias que reporten casos similares para determinar si corresponden al mismo brote que estamos observando ahorita en el Estado de México. Algo que llama la atención es, pues, digamos, este impacto que ha tenido en menores de edad. ¿Cuáles son los factores que hacen precisamente más vulnerables a los menores de edad, particularmente, doctora? Bueno, no es que sea un tema de edad, más bien se debe a que estaban en hospitalización, probablemente estaban muy picados, no podían comer y entonces a cualquiera le pudo haber afectado. Sí, definitivamente. Bien. Es muy importante las medidas de atención, identificar los casos a tiempo, como en cualquier otra enfermedad, para otorgar el tratamiento adecuado y evitar que se presenten más casos. Sin duda alguna. Ahora, pues también cómo prevenir que esto se propague, las infecciones, pues sobre todo en hospitales, ¿no? O en comunidades incluso donde se detecta este patógeno, doctora. Bueno, las infecciones asociadas a la atención en salud son un tema de salud pública muy relevante. Se tienen que evitar en estas unidades y en todas, es decir, extremar las precauciones para que los patógenos que están dentro de las unidades hospitalarias no afecten a muchas personas o no afecten a ninguna persona de manera ideal dentro de las unidades cuando las personas tienen que estar forzosamente hospitalizadas. Es raro que estas bacterias puedan salir del hospital. Sin embargo, por supuesto que debe de haber medidas para evitarlo. Por ejemplo, cuando una persona
ya una infección asociada a la atención en salud por alguna bacteria como esta, entonces se instalan unas medidas de aislamiento y entonces se les explica tanto al personal de salud como a los familiares algunas normas, es decir, es forzoso la higiene de manos todo el tiempo con agua y jabón. A veces podemos usar alcohol gel y en algunos casos también necesitamos de algún tipo de protección como batas, guantes, gorros, cubrebocas dentro de la unidad si es que así lo requiere ese patógeno. Y esto es con el fin justamente de que no se contagien más pacientes o de que no se vayan a contagiar incluso los familiares o el personal de salud. Claro, muy importante, especialmente en un contexto y en un entorno donde hay, pues son más vulnerables, pero también cómo podría la sociedad, doctora, colaborar para reducir el riesgo de esta infección. El riesgo de una infección por Klebsiella, como lo vemos acá, fue por que se inoculó directamente en la sangre. Entonces, si existen algún tipo de unidades, consultorios, de manera ambulatoria en la que se esté poniendo alguna sustancia, no forzosamente alimentación, pero alguna sustancia en la vena, pues que se haga en las condiciones idóneas. O una persona que no está teniendo como esta práctica, que no le están inyectando nada, entonces no tiene ningún riesgo. Qué importante y bueno, también yo creo que valdría la pena recordar, doctora, pues cuáles son estos focos rojos que la sociedad y la gente que nos está viendo y escuchando debe tomar en cuenta para pues estar a la alerta, ¿no? ¿Qué síntomas quizá podrían presentarse de manera que la gente pueda estar atenta ahí y tomar acción al respecto, doctora? Bueno, las personas que hayan estado hospitalizadas en alguna unidad médica, sobre todo, por supuesto, del Estado de México, que es donde estamos viendo la problemática, en el último mes y que presenten, casi siempre se presenta de manera inmediata o poquitas horas posterior a la administración, en este caso, de la nutrición parenteral, ¿no? A lo mejor 24, 48 horas y los síntomas que pudieron haber presentado, pues son escalofríos, fiebre, taquicardia, que es decir, que el corazón late muy rápido y que se deterioran del estado a lo mejor neurológico, tienen una presión bajita. Sin embargo, si estuvieron hospitalizados y no presentaron ninguno de estos síntomas, lo más seguro es que estén fuera de peligro. Si tienen alguna duda acerca de que los egresaron, es decir, salieron del hospital muy pronto y en casa, bueno, ahí estamos un poquito perdiendo la comunicación, pero pues yo creo que ahí es importante escuchar lo que dice Nora Liliana, que es académica precisamente de salud pública en la Facultad de Medicina de la UNAM, sobre estos, pues sí, focos rojos importantes, muy similares, por cierto, a los de una gripe, un catarro, ¿no, Nora? Bueno, parece que ahí perdimos la comunicación. Sí, son distintos. Sí, adelante. Sí. Sí, te escuchamos. Son distintos. Son distintos los síntomas que se pueden presentar. Es un tema mucho más delicado. Alteración del estado de conciencia, taquicardia, se baja la presión, escalofríos, fiebre. No es similar a un resfriado. Entonces, lo que les comentaba es que se presentan habitualmente horas posteriores a la administración de la nutrición parenteral o a la o a la administración de alguna sustancia en la avena. Si no se presentaron y los pacientes lograron irse a su casa, lo más seguro es que no se vayan a presentar. Okay. Sin embargo, si en el último mes alguien estuvo en una unidad médica, posteriormente salió, sobre todo en el Estado de México, salió y presentó el conjunto de estos síntomas, entonces podría tener la infección por la bacteria y debe acudir a una unidad médica a que lo revisen. En este caso, se toman cultivos de la sangre para estudiarlo y ver si tuviera la misma bacteria. Sin embargo, es improbable. Cuando se presenta un cuadro tan importante, porque es grave,
se presenta en las primeras 72 horas. Importante eso que nos dices también. Muchísimas gracias, Nora Liliana Martínez Gática, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, también epidemióloga del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Muy Bye. buenas noches.